En el principio del tiempo todo era uno, unidad, Padre, latencia o sí mismo. El tiempo se extendió y expandió, y se abrió el espacio, y con la dimensión espacio-tiempo el dos, la dualidad, la madre, la gestación o lo otro. De la gestación de lo otro a partir del sí mismo se abrió la tercera dimensión, y el espíritu o el ánima emergió, dando paso a la materia, al tres, a la Trinidad o a lo trino, al Hijo y al Espíritu de lo creado. Ese espíritu comenzó a tomar forma y movimiento y se abrieron paso las facetas de la unidad que recuerdan que en el principio, antes que el verbo, todo era nada al mismo tiempo sin espacio de separación aparente. Hoy sigue siendo domingo o séptimo día y Dios aún sigue observando su creación. El proceso de ver ser, de ver el ser o de ver lo que es en mí, crea acción. Bienvenidos a esta sección de investigaciones y entrevistas de la televisión EADA. La televisión EADA está dentro de ADA Self Discovery, un espacio de acompañamiento a personas en sus procesos diversos, un proyecto de escuela de enfoque transpersonal que su fin es acompañar en descubrir, en ver el ser, en verse. ¿Y qué es eso de verse, de ver el ser? Pues ver lo que es y ver cómo es. En el viaje de hoy, en esta investigación que estamos haciendo de vernos, nos acompaña Pablo Veloso. Pablo, buenos días. Buenos días, Marcela. Voy a presentar a Pablo como él se autorretrata y denomina en su libro Sadhana, el camino interior, que está publicado el año pasado, en 2019. Y dice así: Pablo Veloso es un investigador y divulgador de temas relacionados con la filosofía, la psicología profunda, la mística y el esoterismo. Desde hace más de 15 años conduce un podcast llamado La Espada de Damocles, de corte irónico, cultural, en el que aborda las citadas temáticas mediante monográficos, análisis de textos, películas y entrevistas. Se especializa en traducir al lenguaje sencillo y práctico complejas verdades propias de las antiguas tradiciones de sabiduría del mundo. Y bueno, un poco es así lo que extraigo de esta presentación. A mí lo que me llamó personalmente la atención de Pablo Veloso es la capacidad de síntesis, de traducir, como dice él, verdades de diferentes tradiciones a un lenguaje único, y un poco todo lo que está disperso y a lo mejor los dioses han desparramado, Pablo lo une de una manera muy sencilla para hacerlo llegar. Personalmente, Pablo, te conocí a través de los artículos de Verdemente. Yo creo que fue en el año 2017, y la primera vez que leí un artículo tuyo, no me acuerdo si fue American Beauty o un artículo posiblemente titulado. Sí, pues nada, me atrajo esto, ¿no? Digo, bueno, qué forma de integrar un concepto, de desglosarlo, de volverlo a unir, y me ha atrapado. A partir de ahí te empecé a escuchar en tus diferentes manifestaciones, como la radio, monográficos abordando un tema. Me ha gustado mucho el reportaje en Las Batuecas, en el monasterio. Me ha gustado mucho, mucho. Y bueno, cada vez que he tenido la oportunidad de verte o de escucharte, lo he hecho. Y sobre todo lo que me ha interesado muchísimo es tu biografía. Hay bastante material de tu biografía colgado, que lo podemos ver, acceder a audios y también una entrevista que te ha hecho Urbasi, tu mujer. Sí. Y bueno, me la he visto varias veces porque es un tema que me interesa, llegar al origen y al principio, ¿no? De ese Pablo Veloso allí en el año 73 que has nacido, sí. ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues todo tu periplo, tu viaje del héroe, tu aventura que te ha traído hasta aquí. Entonces vamos, si te parece bien, a intentar rescatar todos esos momentos, ¿vale? De periplo. A ti te gusta la investigación, a mí me gusta la investigación. Nos vamos a sentir, yo creo que cómodos investigando. Aquí tengo papeles, retales, anotaciones, y bueno, espero que nos ayudemos y hagamos de este momento, pues bueno, un momento placentero. Claro que sí, claro que sí. ¿Sí? Pues nada, yo me gustaría situar a la gente que nos está viendo, a la gente que a lo mejor te conoce un poco menos o no tiene tanta información. Pablo Veloso nace, como dije, en el año 73, en el mes de febrero, si no me equivoco, en Argentina. Su papá,
Antonio, que él lo ha denominado en algún momento como un tipo polifacético, y su madre Mirta, la que le ha inculcado valores como el esfuerzo, el trabajo y la libertad. Como Así te es. escuché decir, tu madre no te ha coartado la libertad nunca. No, no, siempre a tanto a mi hermano como a mí nos ha dado rienda suelta en todo, en todo. Nos ha alentado a cualquier cosa y podríamos habernos convertido en un desastre realmente, porque cuando das rienda suelta a veces justamente pasa de todo. Y bueno, en nuestro caso hubo, como siempre, desmanes adolescentes, varios, pero ninguno tan importante como para que sea ni tóxico ni nocivo. Y bueno, fuimos encontrando, tanto mi hermano como yo, cada uno a su modo, un camino, una manera de ser, marcados por esa libertad y muchas otras cosas que tanto mi madre como mi padre y la sociedad, ya ves que uno es una mezcla de infinidad de influencias, muchas variables. Sí, yo justamente quería, la primera pregunta ya enfocada ahí, ¿no? ¿Cómo es ese mundo primero de Pablo Veloso, ese mundo original, el mundo casi único, ¿no? Para un niño de 10 años, porque tú en tu biografía haces hincapié un poco en ese punto de 10 años. ¿Cómo era aquel mundo? ¿Cómo lo vivía? ¿Qué pasaba en tu casa en aquella época, ¿no? En los años 70, bueno, ya a los 10 años, 83. En una Argentina recién con democracia, ¿no? Incipiente. Sí, que salía de la guerra de Malvinas y después con la democracia en el 84, sí, sí. Y bueno, yo marqué esa fecha de los 10 años porque ahí fue donde empecé catecismo. Y fue como el inicio de un descubrimiento que excedía a mi familia. Hasta ese momento todo había ocurrido dentro del marco familiar y había sido una infancia, realmente fue una infancia muy bonita la mía. Porque tenía esa cosa de jugar en el barrio, de jugar en la calle. Obviamente no había ni play, ni móviles, ni nada. Tú lo sabes cómo es eso. Entonces era una cuestión de correr por ahí y de con cualquier cosa armar un juego. De hecho, yo tenía un amigo que lo cito a veces, que es Facundo, con quien he hablado más de una vez ahí por las redes sociales. Y el tipo era... no sé, era Da Vinci, era un creativo absoluto, que a esa edad no tenía ninguno de los pruritos que después empiezan a tener de adolescente, que uno se cohíbe. Pero a esa edad él creaba lo que fuera. Entonces salíamos a la calle y encontrábamos bolsas de nylon y él, no sé, con eso armaba algo y empezábamos a jugar y estábamos toda la tarde jugando. Y así cada día. Veíamos Eras una vez el hombre, esa serie que aquí en España, bueno, es de España esa serie. Y bueno, cada uno personificaba a uno de estos protagonistas. A mí me tocaba ser, él se eligió Pedro y a mí me tocó el gordo. Pero bueno, nos divertíamos un montón. A los 10 años me enteré del catecismo, porque él me llevaba, no sé si 1 o 2 años, así que ya había empezado el catecismo y me dijo un día, estoy haciendo el catecismo. Y yo, ¿qué es eso? Entonces me dijo, no, que la iglesia, que Dios. A mí no me habían hablado nunca en mi casa. Por más que mi madre tenía una raigambre cristiana, mi padre no, entonces había quedado como pospuesta. Entonces, a partir de esa información, yo pedí ir a catecismo y ahí empecé, porque me empecé a fanatizar con el estudiar esas cosas, con el aprender. Y siempre a partir de ahí he hecho lo mismo, he llevado las cosas al máximo, no me he quedado a medias, siempre he buscado más. No contemplo la idea de que algo pueda ser investigado superficialmente. Hay que meterse y ensuciarse. Entonces yo hice todo lo que tenía que hacer. Me hice monaguillo, iba siempre a misa ayunando, viste que antes. Sí, no se podía comer antes de ir a comulgar. Exacto, sufriendo eso, sufría frío, estaba ahí en una iglesia muy grande que hacía frío. Y encima era una misa que te ponían unos altavoces que retumbaba tanto que no oías nada. Eras, por ejemplo, así como el Señor... y medio que no entendías nada, pero bueno, ahí estaba. Y bueno, seguí avanzando así y a los 11 años míos más o menos fue que mis padres se divorciaron y ahí, bueno, pasamos a otro lugar donde me conecté con... otra agrupación, otra parroquia y quise hacerme sacerdote,
Mi padre, a quien veía muy intelectual, él me disuadió, o sea, destruyó totalmente mis argumentos. O sea, él tenía ese elemento de ser muy, muy capaz intelectualmente, pero porque era capaz de hacer esto, de asociar cosas, ¿no? Entonces él tenía una perspectiva muy, muy clara de las cosas. Y eso me lo transmitió. De hecho, una vez yo le pregunté, papá, ¿por qué tenés anteojos, no? Gafas. ¿Por qué usas gafas? Y él me dijo, porque leo mucho. Entonces a un niño, viste, eso le impacta como, oh, mi papá me dijo que lee mucho. Entonces yo también tengo que leer. Y bueno, a partir de ahí entendí que estaba la cosa en el aprender. Mi papá me decía, una persona que no estudia no tiene recursos. Pero no estudia universidad, estudia en el sentido de aprende de todo, ¿no? No tiene recursos. Ante un problema, él decía, lo único que puede hacer esa persona para, no sé, ganarse la vida es sombrear una bolsa de patatas, porque no sabe hacer otra cosa más que fuerza física. En cambio, una persona que estudia o aprende tiene recursos y ante un mismo problema, en lugar de hundirse, encuentra otras soluciones alternativas. Y además decía, quien estudia o quien sabe es versátil y sabe adaptarse a todo y a todos. Yo me acuerdo que una vez, no sé hasta dónde querés que vaya contando. No, tú continúa. Ahora yo ya tengo varias preguntas, pero bueno, tú continúa. Te cuento esto solo entonces. Una vez me acuerdo que fuimos a buscar el coche, que él lo guardaba en un garage, y en un garage que estaba a unas calles, y cuando llegamos estaba el que cuidaba el garage y él se puso a hablar con él y empezaron a hablar pero metiendo malas palabras. Y yo dije, este es mi papá, ¿qué hace? Mi papá es súper correcto, ¿cómo está hablando así? Entonces después cuando subimos al coche le digo, papá, ¿por qué hablaste de esa manera así tan fea? Y me dice, lo que pasa es que uno debe adecuarse a con quien está hablando, a su interlocutor. Y si uno está ante una persona que no entiende de palabras muy finas, hay que hablar como habla esa persona, porque así uno se conecta con esa persona. Entonces, esa clase de cosas me fueron marcando, obviamente. Uno va aprendiendo, después la va validando, después ve si alguna realmente es tan así o no, porque no se trata de absorber y quedártelo nada más, sino de validar. Sí, y que luego, hablando de validar, he visto bastante en tu biografía esto que te gusta la práctica, ¿no? Practicar todo lo que investigas, todas las teorías, lo que lees, los libros, llevarlo a la práctica rigurosamente, no te escapas a ello, es decir, no cierras el libro y miras para otro lado, ¿no? No, por eso algunas cosas me han traído algún problema y algún riesgo, sobre todo las cosas físicas. Las del yoga que involucran algunas técnicas medias riesgosas corporalmente, yo las hice. Y del naturismo, me acuerdo también, las hice. Y bueno, si las tuviera que repetir ahora, no las haría de nuevo. Con esta cabeza ya no las haría porque fue un riesgo. Pero bueno, lo probé, lo hice. Cuando estuve con el fanatismo de San Francisco de Asís, regalé toda mi ropa a Cáritas. Me quedé con un par de alpargatas o de esos zapatos como de chino, así como de chino. Sí. Y unas, me acuerdo, unas bombachas de gaucho, que es la ropa que usan los gauchos en Argentina, unos pantalones abovedados, abombados, y una camiseta y algún abrigo nada más, y era todo. Y bueno, y además hacía cosas como San Francisco, no sé, caminar largos trechos a pie, y eso también puso en riesgo mi salud, porque me excedí, y después me empecé a dar cuenta que no pasaba todo por dejar ropa, porque eso era muy fácil en el fondo. Porque dejar ropa es regalarla y sentirte superior después. Que se trataba de un cambio realmente a otro nivel. Ya, sí, algo así. Antes has mencionado lo de Monaguillo, ¿no? ¿Te ha pasado, bueno, según escuché lo que decías, que te sentías ahí con el platito cuando estabas siendo monaguillo, ¿no? Esa importancia de ser esa figura. Y a mí todo lo que me viene es preguntarte, claro, ¿esa era tu primera búsqueda, el ser monaguillo, a ver ahí detrás qué hay? ¿Eso era un misterio ya? ¿Saliste de tu casa con ese interés a ver aquí en este mundo y pensando, esto va a ser lo único y lo definitivo? Cada vez que emprendías ese periplo, ¿qué pensabas, Pablo? Yo no era que pensaba que iba a ser lo definitivo o no, porque no conocía otra cosa. Entonces era todo nuevo, no podía esperar encontrar una cosa distinta después. Yo lo que creía era que el sacerdote era una especie de semidios
que estaba ahí, no sé cómo había llegado, tenía dotes especiales y yo quería participar de eso. Obviamente tenía el orgullo necio de todo niño que ahora está del otro lado, estaba del lado de la mesa de la misa y miraba a la gente de frente, era como que, oh, estoy ahí, ¿no? Y después estaban los nervios aterradores que no sé si se sigue haciendo ahora, creo que ya no, lo de tocar la campanita en el momento que el sacerdote levanta, ¿no? Hoy ya no lo veo tanto eso. Pero ¿sabes lo que es en el momento que levanta, estar atento y tú con tu campanita y eres un niño? Claro, y no se te tiene que escapar ningún ruido antes porque el sacerdote después te va a mirar mal. Luego echarle el agua para que se limpie los dedos, la correcta, ni más ni menos. Bueno, darle el pañuelito. Para un niño todo eso es tensionante. Y sí, también era ponerte a prueba, ¿no? A ver, ¿hasta dónde puedo yo coordinar? Y en el momento exacto, pues actuar yo en lo que tengo que hacer, ¿no? O tocar la campana o mojarle los dedos. Claro, claro. Además es justamente eso, es un desafío que ya más o menos preveía o era como un anticipo de lo que haría yo mucho más adelante, que era estar expuesto como estoy ahora frente a una cámara o estoy cada día. Y eso fue un trabajo duro. Yo pasé situaciones donde, porque ahí en la misa estaba dentro de un marco más grande que yo, ¿no? Pero, por ejemplo, la primer charla que di, hacia a lo grande, digamos, fue en un congreso, mucho más adelante, tendría yo 19 años o 20, en un congreso de terapias alternativas que se hizo en la ciudad donde vivía, Mar del Plata, y a mí me tocaba hablar de Ayurveda. Que era algo que sí conocía muy bien, no muchísimo en ese momento, pero bastante bien. Pero cuando llegué ahí, yo estaba sentado esperando que me tocara a mí. Había unos de Sahaya Yoga antes que yo, ¿no? Y estaban ahí explicando y todo. Y yo en ese momento había ido con una amiga que era la que había gestionado para que estuviera ahí. Y yo era como si el universo se hubiera detenido y yo estuviera dentro de una especie de burbuja preguntándome, y mi amiga hablándome, yo preguntándome, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no estoy en mi casa? Tan tranquilo y cómodo. Sí. ¿Para qué me arriesgo tanto? Exactamente, esa es la pregunta. Entonces, de repente termina Sahaya Yoga y dicen, bueno, ahora Pablo Veloso. Entonces me levanto, camino hacia el estrado ahí, me subo y me estaban filmando con una cámara de esas de televisión antiguas, esas que eran un cañón. Grande. Un cañón eran. Y yo veía que me estaban filmando a lo grande y yo tenía que hablar de Ayurveda y dije unas tonterías pero brutales, no podía coordinar nada, la gente habrá pensado, este está totalmente loco. Bajé de ahí y dije, ¿qué hice? ¿Qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer de aquí en más? Y yo creo que ahí hay dos clases de reacciones, simplificar es decir dos, pero bueno, vamos a poner que hay dos. El que dice nunca más, y se sume en una especie de normalidad, ¿no? De no voy a asomar nunca más la cabeza, o el que dice, ah, sí, vale, vamos a ver. Y lo que hice fue la segunda, y dije, ah, sí, y empecé a estudiar más y más y más, y repetí lo mismo, y di más charlas y más talleres y más charlas y más talleres, y hoy en día he desarrollado la habilidad de poder hablar en público, de estar en cualquier lugar. A mí me pones en medio de un estadio de fútbol repleto y yo puedo, no me cohíbo ahí, siendo que soy una persona que mi trasfondo es, yo ya lo he hablado muchas veces en los programas, digamos ese perfume de fobia o de obsesión que te lleva al control y por lo tanto al bloqueo. Y durante muchos años padecí eso gravemente y eso sigue estando. O sea, tu mente no es que hace una transformación radical. La parte de pensamientos mantiene un formato, un patrón. Y ese patrón está todavía. Y sin embargo, coexisto con él generando una dinámica, un sentirme cómodo en cosas que ya las voy explorando y las conozco. Sí, lo has integrado, ¿no? Eso que también existe en ti, sí. Lo has integrado de alguna manera y convive con esta otra tranquilidad, ¿no? De poder hablar adelante de tanta gente. O una caída, ¿no? Una caída de ese héroe de búsqueda, una caída y te has levantado en la aventura y has seguido, no has desistido en ese momento. Caídas que siguen ocurriendo, porque uno siempre, si yo diera lo mismo, el mismo contenido siempre,
¿no? De la misma manera no habría caídas, pero como siempre estoy agregando cosas, explorando otras, haciendo nuevos proyectos, siempre te metes en, como dicen, en camisa de 11 varas, porque tú puedes ser, no sé, los Beatles, pero un día te mandan a que hagas un concierto, no sé, a tal tipo de gente que es un desafío, y es un desafío, y eres los Beatles. Yo no me comparo con los Beatles, pero quiero decir, soy una persona que quizá encontré una fluidez en algo, pero siempre hay un algo más que puedes hacer, y hay veces que me pasa que me acuerdo de aquella sensación original de acá no sé, me molieron a preguntas de cosas que no sé y no las pude responder, por ejemplo. ¿Y ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Y qué hacer? Nada, levantarte, ¿no? Quitarte así el polvo y seguir adelante. Yeah. Bueno, esto me viene muy bien, Pablo. Esto me viene muy bien. Pues yo quería, antes al principio me quedó una pregunta porque, sí. Bueno, he leído que has hecho como un entrenamiento inicial, ¿no? Yo le pongo esas palabras que no serán las tuyas a lo mejor, pero con las revistas uno mismo. Es decir, tú empezaste a ver como un misterio que hay detrás, que yo recuerdo haber leído también esas revistas. Tenía una tía que hacía yoga en Rosario, y de vez en cuando iba a mi pueblo me pasaba una de estas revistas, y para mí leer eso, leer los anuncios, dónde podíamos llamar para encontrar más información, era todo un misterio. Sí, sí. Y lo que luego vi que tú hacías de enviar una carta, esperar correspondencia, una lección a lo mejor de Estados Unidos, eso era, una mente muy particular de aquella época, de obtener el conocimiento, de esperar, de ser paciente, y luego a ver qué habrá, y atrás qué raro suena todo esto, pero eso lo quiero yo, ¿no? Sí. Esas revistas se parecen mucho a Verdemente, a esta revista madrileña, porque justamente reunían, no sé si todavía existe, creo que sí, uno mismo todavía está, reúnen distintas fuentes que puedes encontrar: homeopatía, puedes encontrar macrobiótica, puedes encontrar Sai Baba mezclado con el yoga, con Osho, y de repente Gurdjieff, o sea, todo ahí, cosa que es buenísimo. Así que a mí me dio esa oportunidad. Era una revista que tenía mi tío. Mi tío era hippie en esa época. Mi tío estudió arquitectura. En ese momento estaba estudiando. Y bueno, como era medio hippie, él tenía esta literatura. Y estaban en la casa de mi abuela. Y cuando mi madre o mis padres se divorciaron, fuimos a la casa de mi abuela a vivir por un año. Entonces ahí tenían todas estas revistas que después, cuando nos fuimos a vivir a otra casa, me las llevé. Y las leía, pero no te explico. O sea, las únicas que había las gastaba, porque no se sumaban más. Eran esas. Esas, las que había. Las que había. Ese fue como un comienzo, ¿no? A ver todo este mundo que luego te llevó, claro, al cristianismo, y ahora veremos dónde más, ¿no? Pero es como una puerta que te ha brindado y se te ha abierto ahí, ¿verdad? Eso me fue abriendo un camino paralelo al cristianismo, porque cuando nos fuimos a esa casa, íbamos a una parroquia distinta que había por ahí, y estábamos en un grupo carismático. Mi mamá se unió a un grupo carismático que es como si fuera los evangélicos pentecostales, una cosa así. Solo que era muy bonito. Ahí fue mi primer contacto con la meditación. Era muy bonito porque era una parroquia que nos la cedían por la noche. O sea, no había nadie, éramos nosotros. Era una pareja, un chico que tocaba la guitarra y la chica una pandereta. Yo digo chico y chica ahora, pero para mí yo los miraba así, eran inmensos. Un matrimonio con sus 2 hijos, mi mamá, mi hermano y yo, nada más. Entonces íbamos ahí y había canciones tipo, no sé, alabaré, y ahí mi hermano y yo estábamos felices porque éramos niños, no sé, 10, 11 años, y nos encantaba eso, mi hermano más chico. Pero después venían unas canciones que eran súper lentas, eran como Jesús. Y cuando iba bajando cada vez más, y finalmente él ponía, Miguel Ángel se llamaba, ponía la guitarra sobre sus piernas y se quedaba con los ojos cerrados, y todos nos quedábamos así. Para nosotros eso era eterno. Era aburridísimo. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? Pero hoy me doy cuenta que eso era meditación, y ahí tuve mi primer contacto con eso, y por eso cuando la encontré más adelante como meditación, yo ya sabía lo que era. Y aprendí también
que meditar no solamente es quedarse en silencio, sino también incluye esta idea del canto, la emoción, ¿no?, con la que te conectas con lo que esa letra dice y cómo eso te va llevando a la interioridad. Entonces, eso ocurría paralelamente a que yo leía el asunomismo. Entonces, el asunomismo me llevaron por otro lado, me abrían a la India, básicamente, ¿no?, el pensamiento hindú. Sí, o sea que tu amigo Facundo, cuando yo te escuchaba, lo veía como que fue el ángel Gabriel, ¿no? Que te trajo un mensaje nuevo, un mundo nuevo, que, claro, tú estando en tu mundo original, te empujó a querer descubrir eso del catecismo. Sí. Y así lo vi, ¿no? Al principio, cuando te escuchaba entre las revistas y tu amigo Facundo, claro, con ese nombre también tan de gaucho, tan gauchesco, tan Es verdad, es verdad. pues te abrió una puerta a toda esta aventura. Sí, lo quiero un montón a Facundo, sí, sí. Y le agradezco. Sigues teniendo contacto, ¿no? Según decías Sí, antes, tenemos contacto por redes sociales. Esporádico, pero sí tenemos contacto. La verdad, él quizá no dimensiona eso que creó, y lo creó inconscientemente, o sea, no deliberadamente, porque él era así, pero para mí fue fascinante. Sí, y quiero rescatar en este momento que tú cuentas que hacías espada, que a lo mejor también es algo, fíjate, tu espada de Damocles, ¿no? Hacías espadas con cajones de fruta. De fruta. Y lo que más me llamó la atención, claro, fíjate cómo te preparabas tú para tu lucha, para tu guerra. Contabas que afilabas las espadas en paredes que tenían pequeños vidrios, que era un estilo, me imagino, ¿no? Sí. Y ya las ibas afilando con él y jugando a los mamelucos, o sea que ya te estabas preparando para tu guerra. Es verdad, los mamelucos. Has escuchado el programa, sí. Sí. Los mamelucos se lo inventó él. Mira, para que te des una idea, un día íbamos caminando por ahí y encontró eso, unas bolsas de nylon. Él agarró las bolsas, las cogió así, se la puso en la entrepierna, tiró de un lado y del otro y empezó a correr como un loco diciendo los mamelucos. Vaya a saber de dónde lo había sacado. Y yo hice lo mismo y los dos corríamos gritando los mamelucos. O sea, eso es inconcebible hoy, donde jugar es estar haciendo esto, que no digo que esté mal, digo que es diferente, ¿no? Sí. Pero tu época o tu niñez y la mía tenían que ver con eso, tenían que ver con crear los juegos, inventarlos. Sí, y otro tiempo, otro ritmo. Ahora es todo muy, muy rápido, nada puede esperar, claro, tú aprietas un botón y ya lo tienes, todo se tiene en el momento, en cambio en la época nuestra había que esperar para todo, sí. o no se tenía todo lo que tenemos ahora, era algo distinto, algo diferente. Y a mí me gustaría, en este camino que estamos haciendo, Pablo, un poco ver ya, claro, tú vas creciendo en la adolescencia, has entrado en esto de la meditación, pero a la par tenías el otro lado un poco de heavy metal, ¿no? Estas dos cosas que siempre van luchando, por lo menos en la niñez y en la adolescencia es así, hasta que uno toma un camino, ¿no? Pero generalmente estas confrontaciones, estos combates cuerpo a cuerpo, pues eso convivió contigo durante tu adolescencia. ¿Y dónde te llevó todo eso? ¿Cuál es el siguiente paso de este aventurero? Cuando empecé la secundaria, que sería aquí en España el instituto, me encontré con un mundo diferente, un mundo quizá hostil a mi mundo tranquilo, ¿no? Y ahí tuve que hacer alguna modificación, algún cambio. Yo tenía esto de ser el friki o el nerd, ¿no? Entonces me tocó el primer día, me senté ahí en la butaca, no, es como es en el pupitre, y el sudor aquí era colosal. O sea, yo estaba, porque viste que en Argentina comienzan las clases, todavía hace calor, y yo estaba como nervioso, muy nervioso, y entonces poco a poco fui conociendo a los chicos que me acompañaban y acercándome, que ha sido una constante a lo largo de mi vida, a las personas intensas. Normalmente no soy de asociarme con gente muy mojigata, ¿no? Entonces, un poco como Shiva, el dios Shiva, que está acompañado siempre por los ganas. Los ganas son los demonios y todos estos seres así. Entonces, tengo costumbre de rodearme y se me acerca mucho la gente que realmente es intensa. Y con intensidad quiero decir gente que realmente le interesa salir de esa media. Entonces, bueno, el grupo que respondía a ese perfil era el de los heavy. Pero no había todavía un grupo conformado de heavy metal. Simplemente un día
un compañero mío me invitó a su casa, fuimos, Roberto se llamaba de apellido porque era de origen brasilero, y fuimos a una casa así como toda oscura, ¿no? Medio derruida, y fuimos a la habitación de su hermano mayor que no estaba. Y era toda una habitación oscura, tenía pintado en la pared un disco de Iron Maiden que se llama Killers, que es asesinos, ¿no? Y es un personaje así con sangre y un hacha. Y yo veía eso ahí y me dice, vamos a poner música. Y era el radiograbador clásico y pone Crocus, que hoy lo escucho y es un grupo que suena a AC/DC. Pero en ese momento, con ese cassette mal grabado, en esa penumbra y con ese Killers ahí, era como hacer un pacto con el demonio. Más o menos, así lo sentí yo. Ahí, sí. Vamos, fuerte, sí. Intenso, como dices tú. Sí, ese fue mi contacto con, digamos, con lo inconsciente, con la sombra, porque me dio una cosa acá de miedo, de ¿qué es esto? Como si entrara en un antro. ¿Qué es esto? ¿Dónde me estoy metiendo? Como bajar a los avernos. Y luego empecé a escuchar esa música como una manera de decir, por un lado, adolescente, soy distinto, pero por otro lado, soy distinto, y el heavy metal tiene esa cosa de salirse de la media y querer mantener un perfil no solo diferente, sino también casi regresivo. Viste que el perfil heavy metal es como un vikingo, ser un vikingo. O sea, bajar como el bárbaro, bajar a las vísceras, ¿no? Entonces me mantuve con eso y digamos que a la par seguía con mis profundizaciones. Yo me levantaba muy temprano para antes de ir al colegio, o sea, no sobre la hora, 2 horas antes, para poder, mientras desayunaba, leer. Leía básicamente 2 cosas, Krishnamurti y Castaneda, Carlos Castaneda. Y mientras desayunaba, a veces me volvía a dormir, y de hecho una pequeña siesta antes de ir, y tenía en alguna ocasión algún sueño lúcido, porque también estaba con ese tema, por el tema de Don Juan, ¿viste? De Castaneda, de mirarse las manos y eso. Entonces, luego yo iba al colegio y mientras iba, hacía la mirada periférica de Castaneda. A la vez, imagínate la esquizofrenia que es hacer convivir a Krishnamurti con Castaneda. Sí, eso lo he leído y me ha llamado muchísimo la atención. Y perdona que te interrumpa porque, bueno, quiero introducir esta parte que tú mencionas. Bueno, como todo recorrido, ¿no? Has tenido muchísimos maestros, mucha gente que te ha ayudado, colaborado, y tú mencionas a Gladys. Gladys es como quien ha marcado esta línea, ¿no? Y te ha ido presentando personajes tan dispares como Krishnamurti, por un lado, y Castaneda, me parece que en primer lugar, este mundo mágico. Sí. Y este mundo un poco más de disciplina, riguroso, de esfuerzo, ¿no? ¿Cómo hacías ahí? Como que otra lucha más interna, me imagino. Claro, pues mi mamá trabajaba en un banco en ese momento, en el Banco de Santander, y junto al Banco de Santander había una librería grandísima en Mar del Plata, una de las más grandes en tamaño, por lo menos. Y esta señora, la dueña, iba a hacer su cuenta corriente en el banco. Entonces, hablando con mi mamá, le habló de mí y le dijo, mira, mi hijo es muy lector, bueno, mándalo que hable conmigo. Así que fui y me encontré varias veces con esa sensación del adolescente que se encuentra con alguien mayor y está cohibido y no sabe qué decir. Y ella, persona que había viajado a la India, había conocido a Sai Baba y todas estas cosas, ¿no? Entonces, me dio estas 2 lecturas. Pero me dio Castaneda primero y después me metió Krishnamurti como diciendo, mira, este es el antídoto. Como ahora que elige. No, era para nivelarme. Porque claro, tú sabes que Castaneda te lleva a un mundo de todos, no sé, seres volando, mundos interdimensionales, sueños lúcidos, el aliado y todo esto. Entonces empiezas a pensar que todo el mundo es una especie de Neverland, ¿no? De Peter Pan. Entonces ella me dio Krishnamurti que te dice, los maestros no sirven, los métodos no sirven para nada, buscar una meta es avaricia. O sea, todo lo contrario, me anulaba lo otro. Mira, he leído la experiencia de encerrarte en un armario. Esa experiencia me ha dado mucha risa. Sí. He como sacado una fotografía ahí, aparte de risa, de cosas tuyas, de experiencias que cuentas, también sí. Tú te ríes, ¿no? De estar metido y haciendo esa prueba, esa experiencia en tu propio ataúd, ¿no? Sí, armario, ataúd.
algo así. No sé si lo quieres compartir. Sí, esa era una experiencia que le propone don Juan a Carlos Castaneda, que consiste en borrar la historia personal y hay que meterse dentro de una caja de madera, que puede ser un ataúd, puede ser un armario. No, no era un armario en realidad lo original, era una caja que te hacías hacer de madera, pero yo era adolescente, no tenía esos medios. Yo tenía mi armario, entonces dije, vamos a apartar la ropa y me meto ahí. Y me había armado con una cuerda, enganché la manija, digamos, porque ¿cómo cierras un armario desde dentro? No cierra. O lo sostienes de alguna Lo manera sostiene. tú, ¿cómo lo cierras? Entonces yo lo sostenía así hasta que se me acababa el aire. El problema era el aire, porque ahí dentro con la ropa y todo eso llega un punto que no respiras y sudaba. Entonces lo que tenías que hacer era llevar la cabeza, me parece que era para la izquierda, coger un recuerdo y mentalizarlo mientras vas girando la cabeza para la derecha y ahí lo sueltas. Y así tienes que hacer con toda tu vida, desde el inicio hasta el día presente, de manera de soltar todo. Entonces yo dije, si un guerrero tiene que perder la forma de esta manera, la forma humana, yo lo voy a hacer y como habíamos hablado, llevar las cosas a... O sea, ¿para qué lo dice? No lo dice para que nos riamos de lo que dice, no, es para que lo hagamos. Entonces yo lo hice. Y hice eso e hice otras cosas para el manejo del intento, por ejemplo, que es la voluntad del mago, del brujo. Se le llama brujo o guerrero en el marco de Carlos Castaneda. Así que hice esas prácticas y muchas otras, la de entrecerrar los ojos, la de visquear, montones de cosas, la de esto de mirarse las manos para verlas en los sueños. ¿Y en qué te ha funcionado todo eso, Pablo? O sea, en ese momento tú te alentabas a seguir practicando porque ¿en qué veías que funcionaba? Yo soy una persona muy racional y eso hace que, por eso tengo este fondo de fobia, ¿no? Si no sería de esa manera. Y eso hace que muchas de estas técnicas que a otros ay, mira lo que vi, no sé qué, en mi caso no. Entonces yo las practicaba porque decía, bueno, son estas técnicas, vamos a validarlas. Yo hice esta de mover la cabeza, la verdad no sentí nada en especial. Hice estas de entrecerrar los ojos y cosas así. No es que tuve experiencias paranormales. En mi vida en general, muy pocas tuve. Mi camino es quizá por otro lado, por la comprensión, ¿no? Por eso investigador, por investigar y descubrir. No por la parte ritual. A mí la parte ritual realmente, lo he comprobado a lo largo de mi vida, me aburre. He intentado hacer puya hindú, que es eso de girar fuego o flores y por otro lado con la otra mano tocar una campanita frente a, no sé, a Ganesha, y que es el rito hindú diario, por la mañana y por la tarde. Y también he intentado en otra época conseguirme una copa con vino y pan y hacer, ¿no?, la ofrenda del pan a nivel cristiano, y la verdad no duro ni 2 días. Porque me aburro, me resulta una cosa muy tediosa todo lo que es ritual, repetido, organizado. Entonces me he empezado a dar cuenta a lo largo de mi vida que ese no era mi modo. Y forzarlo, como dice Chuang Tse, los patos tienen patas cortas, alargarlas es con dolor, las grullas tienen patas largas, acortarlas es con dolor. Entonces dije, ¿para qué voy a ir en contra de mi naturaleza? Voy a ir por el camino como quien corta madera. Si cortas a través de la veta se corta más fácil. Entonces voy a seguir mi veta. Entonces no soy ritualista en general en casi nada, y voy haciendo voy haciendo un compost, ¿no? Una especie de compuesto de muchas cosas, una sinergia en tal caso de actividades. Por eso ves que hago esta síntesis. Yeah. Puede ser, porque en algún momento te he escuchado decir que, y creo que fue un momento de ruptura, ¿no? Según comentabas que no te gustaba sentirte un tornillo como parte de una maquinaria, ¿no? Y esto que comentas ahora puede ser por ese espíritu que tú tienes de no sentirte atado, aunque a lo mejor en un primer momento sí que buscaste una disciplina, un estar dentro de una institución, un creer en eso un poco más a rajatabla. A lo mejor, no sé si todo ser humano, todos funcionamos igual, pero al principio, de más pequeños o adolescentes, buscamos esa seguridad, fuera duda, un poco en algo que nos cobije y que nos haga comportar así de una manera, porque según tengo entendido también te has arrimado un poco o al sacerdocio o a querer ser monje. Entonces, todas estas estructuras que justamente te estructuran y te ponen más fijo,
A lo mejor a lo largo del camino puede ser que una persona se dé cuenta, bueno, esto que tú estás diciendo, que yo quiero seguir mi beta, no quiero eso, ¿no? Pero hay que transitarlo y caminarlo. Claro, sí, me ha pasado a lo largo de mi vida siempre querer tener esa especie de pretensión de ¿cuándo encontraré el libro? Por ejemplo, yo pensaba, si me voy a una isla desierta o naufraga mi barco, ¿qué libro me gustaría tener para leer el resto de mi vida? Y la verdad no lo he encontrado, ¿no? Creo que a veces cuando los niños tú le preguntas, o los adolescentes, ¿cuál es el mejor guitarrista del mundo? Y te dicen, no sé, Slash. Lo tienen claro. ¿Cuál es el mejor jugador de fútbol del mundo? No sé, Messi, Ronaldo. Te dicen uno. El adulto creo que pierde eso. Empieza a darse cuenta que, bueno, Slash toca bien, pero dentro de ese género. También hay otro guitarrista que tiene otro estilo y también es muy... Y empiezas a darte cuenta que no es tanto exclusivo. Y en mi caso con la pertenencia, es cierto que inicialmente pertenecía a la línea de Yogananda, por ejemplo. Ahí fue donde más estuve. Tuve mis desengaños de un montón de cosas humanas que yo creía que eran distintas hasta que comprobé que no. Hay gente que pese a eso se sigue quedando toda la vida. Y además, por un lado tenía el referente mi padre, que mi padre no pertenecía a nada. O sea, él se movía en muchos círculos, pero no era de nadie, no era de ningún lugar, no hacía hogar. Se paga un precio duro por eso. Ser un caminante, tienes el problema de que no puedes llevar muchas cosas contigo, no tienes esa compañía que te ayuda a resolver problemas, estás solo. Pero si es lo que te toca, si es tu camino, lo caminas con alegría. Yo cuando estaba en Yogananda, pretendiendo que esos maestros eran perfectos, Yogananda mismo y todos los demás, los monjes que venían a visitarnos, que también eran seres de otro planeta, y ciertos referentes que tenía alrededor, un día apareció Sinatra, pero no Frank Sinatra, sino Jorge Sinatra, que a quien le mando un gran saludo, que está en la Argentina, y tocaba el armonio. Yo también tocaba el armonio en el templo, pero él lo tocaba de otra manera, mucho mejor, y yo vi que él venía, pero se iba. O sea, no estaba ahí con nosotros, no era del grupo. Yo decía, pero ¿por qué no se queda? Y ahí empecé a ver a alguien, a tener un referente de alguien que está y no está en todas partes. Y yo veía que lo querían en todos sitios. Cuando iba ahí todos estaban felices de que fuera, pero después yo me empecé a hacer amigo de él e íbamos a Saibaba a tocar. Y todos, ¡ay, que viene Sinatra a tocar! Y yo lo acompañaba y yo tocaba la guitarra, por ejemplo. Y me di cuenta de eso, que él, después fuimos a Ramakrishna, con la gente de Ramakrishna, después con los Hare Krishna. Entonces me di cuenta que él iba a todas partes, lo querían en todos lados, lo habían aceptado así y él no era de ninguno. Pagaba el precio, pero era así. Entonces yo me sentí muy alineado con eso y dije, bueno, así soy. Y a partir de ese momento siempre te queda la melancolía de, ay, cómo me gustaría encontrar un lugar, pero en el fondo dices, no. Eso es un 2% o un 20% de mi existencia. El otro 80% tira para el otro lado. Entonces, hoy en día me pasa eso. A veces me convocan para dar, no sé, de repente un taller en una agrupación o un curso. Y a veces la propia gente de ahí se preguntará, ¿y por qué él no forma parte de nuestro grupo? Si hablan lo mismo, es el mismo lenguaje y está diciendo nuestras mismas cosas. Por eso, porque he descubierto a lo largo del tiempo esto. Yo quise ser sacerdote, después me fui a la India para ser monje. Y esa vez que... Te quería preguntar, perdona que te corte y ahí quería entrar, ya que entras tú. Eso, cuando estuve en la India, yo fui con esa intención. Yo me despedí de mi madre, le dije hasta luego, no nos vemos nunca más. O sea, me voy a la India, me voy a quedar. Y de hecho le dije a los monjes, había un brahmachari, el brahmachari Govardhan. Govardhan es una montaña que levantó Krishna y el tipo era como una montaña, era un bloque. Era alguien que te decía, cualquier cosa que le preguntabas decía, medita más, ve a meditar. Muy buen hombre. Y después entonces fui a otro ashram más central con este propósito. El brahmachari Govardhan me despidió como diciendo, bueno, mucha suerte. Y cuando estaba ahí, no me querían ocupar en nada. Yo decía, yo quiero hacer servicio. Bueno, entra ahí y acomoda todos estos libros, desempaquétalos. Y eran los libros de Yogananda, el mismo libro 8500 veces en cajas. Y yo lo fui desempaquetando y me di cuenta de eso en ese momento. Ahí es como que como dicen, me cayó la ficha, dándome cuenta de que eso iba a ser el resto de mi vida si me quedaba en una institución.
iba a ser algo que entrara en estas justamente rituales, en estas rutinas, en esto repetitivo. Y yo dije, no me siento cómodo con eso, pero no porque quiera ser ay, soy especial, yo no cuadro aquí porque no tienen un lugar para mí porque soy especial. No, simplemente diferente a eso. Y parecido a muchos otros que están en la misma condición. Entonces agarré y dije, me vuelvo. Y me volví, seguí con mi vida dando clases de yoga y otras cosas y me convertí en un caminante. Me gusta esa película, no sé si la has visto, Baba Sis. No. Que es de un sufí, que camina por el desierto muy viejo y ciego, que va con una niña. Y va a una reunión de sufís en el desierto. Y la niña, que es como la nieta, le pregunta hacia algo así como, Baba Sis, ¿y cómo vamos a saber dónde es la reunión? Ya lo sabremos, dice. ¿Pero tú sabes dónde es? No lo sé. ¿Y cómo vamos a saber? Ya nos daremos cuenta. Y caminan, y finalmente llegan a la reunión. Entonces, porque él decía que todos los sufís se iban a reunir en un punto. Y ella preguntaba, ¿cómo saben todos dónde es? ¿Dónde? Ya nos vamos a dar cuenta. Entonces es una especie de calla y camina. Sí, que es lo que toca y ya. Y entrégate a ese caminar, ¿no? Sí, entiendo. Sí. Como te has entregado, yo, como te he dicho, me fui sacando como fotos de tu relato y me ha gustado ese momento que tú cuentas de llegar a la India con casi un pijama, ¿no? Era un poco lo que te había hecho tu madre para ir acorde al lugar. Ella creía que era acorde eso. Ella creía, ¿no? Tú te fuiste con esos ropajes para allí en pijama, que pasaste creo que un mes y algo con esa ropa ahí en la India. Y lo que me gustó mucho que tú explicabas, que, a ver, tú tenías como una dirección, ¿no? Antes se viajaba así, ibas, no sabías si ibas a volver en estos billetes de avión tan costosos que pagabas en cuotas. Solo ida, yo también me vine así aquí, solo ida, no se sabía si ibas a volver, no ibas a volver, bueno, de ahí en más tú te habías tirado y ahí ya luego se vería, ¿no? En ese caminar un poco lo mismo que tú cuentas de la película. Bueno, ve, camina, ya luego veremos. Y no sé, me ha gustado mucho eso que cuentas de que, bueno, a ver, el ashram, tú te subiste creo que a un taxi que te llevara, pero es como subirte a un viaje con una dirección que puede ser y no puede ser, una orientación que puede ser y no puede ser, que no puedes constatar en ningún lugar. No, antes no había internet, teléfonos, posibilidades. Tú lo tenías escrito en un papel, confiabas, allí ibas y si lo encontrabas, suerte. Y si no lo encontrabas, a ver qué hacían, ¿no? Ese viaje, esa parte del viaje me emociona y bueno, como es extremo, ¿no? Ese momento. Sí, es que por eso te digo, siempre he hecho eso. Si lo pensara ahora, también me parecería una locura. Pero yo tenía una revista que había encargado, como tú dices, por correo, que era la revista como que cada institución produce una revista a veces. Bueno, esa me llegaba a mí. Y ahí estaba la dirección de un ashram en la ciudad de Dakshineshwar, ¿no? En Calcuta. Y estaba la foto del ashram y la dirección, la ponía abajo. Yo con eso lo copié en un papel y dije, yo voy ahí. O sea, una locura total. No escribí primero. No escribí, les dije, ¿qué les parece si voy? No, nos mudamos o no existimos más. No, yo fui. Y subí al taxi y el taxi tampoco me entendía dónde era, la dirección. Después el taxi se empezó a meter en unos lugares como así tipo chabolas, así lugares peligrosos. Y yo dije no, y traté de congraciarme con el taxista, infructuosamente, porque yo le hablaba de dioses hindúes, a ver si podía enganchar con algo. Porque todos los taxistas tenían una estatuita del dios al que adoraban ahí, en la luna. Y le ponían acá en la frente, viste, esa cosa roja. Cada día como quien le reza, el taxista que acá le puede rezar al santo o al Sagrado Corazón antes de arrancar ese día. Y no tenía nada este hombre. Y yo digo, ¿qué? Entonces yo le decía Ganesha, Krishna, Shiva, nada. Y de repente se da vuelta y me dice Muslim. Era musulmán. O sea, odiaba todo eso. Entonces, le digo, y yo me acordé de un vayan, de una especie de mantra que cantábamos en Sai Baba, que era del Corán, ¿no? Que era la ilaha y la alah. Entonces yo le dije, la ilaha y la alah. Sí, me dice, la ilaha y la alah. Y empezó a recitarme versos del Corán que probablemente me haya recitado el Al-Fatiha, que es como el Padre Nuestro, que es A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ahora lo conozco, pero en ese momento no lo conocía nada.
Entonces él intentaba que yo lo repitiera y yo intentaba repetir para congraciarme. Era un momento súper tenso. Y de repente llegamos Para a un... convencerle de alguna manera, ¿no? De convencerle de que te lleva a buen puerto. Que me algo lleve a así. un puerto y que no me hiciera nada, porque yo tenía miedo que, digamos, parase, abriesen las puertas, me sacasen del taxi, mis órganos me vendieran por ahí, yo acabase tirado en un zanjón. Ese era mi miedo. Y encima el sol iba bajando. Entonces es como meterte en una favela, más o menos, una cosa así. Ya. Entonces, en un momento detiene el taxi y me dice, no me acuerdo el nombre de la calle, pero me dice, tal calle. Y yo miraba y digo, no hay ningún ashram aquí. No, le digo, ¿dónde? Me dice, no, y me dice el nombre otra vez. Entonces le digo, no, baja y pregunta, por favor, dónde queda el ashram. Entonces él se bajó y empezó a preguntarle, nadie sabía nada. Hasta que de repente anduvo un poco más, preguntó de nuevo, y ya cuando el sol bajaba del todo, llegamos a la puerta del ashram. Él se baja, toca la puerta, sale el brahmachari Govardhan y se acerca al taxi, ve y dice, no, o sea, vino este chico de la nada, era un chico, tenía yo eso, no sé si fue a los 18 años, creo que era, no me acuerdo exactamente. Y había ido con $200. Ese era todo mi dinero. Entonces se dio cuenta que era un loco, además en pijama. Ahí ya se dio cuenta que algo no andaba bien. O sea, estaba preparado para dormir, estaba Pablo. Para eso estaba. No sé si para despertar, pero para dormir sí. No, y me llevó tiempo enterarme de que la gente no se vestía así, porque yo andaba en pijama para todos lados pensando que era la ropa de los hindúes. Hasta que un hindú me preguntó, me dice, ahí, dice, en América, dice, todos andan en pijama. Y entonces ahí me di cuenta que para ellos eran pijama. Y me miré y dije, claro, esto es un pijama. Ya. Pues, ¿y en ese momento no mantuviste contacto con tu familia, nada? ¿O sí? No, porque Estabas con es como tú dices, no solamente que no había internet ni ninguna cosa, solo teléfono, pero piensa que es la India. Entonces no era, y no es la India de ahora, es la India de no sé hace cuántos años ya. Sí, entonces yo no tenía acceso a teléfonos. Había un solo teléfono en el ashram, que era del ashram, y lo usaban para sus cosas. Creo que me llamaron un par de veces, a mí, mi mamá, al ashram, pero no fue al siguiente ashram que fui, pero fue así muy escueto. Muy poco contacto. O sea, ahí haces una etapa, ¿no? de Pablo total, no sé si de soledad, porque estarías ahí acompañado, pero es un momento, bueno, de este héroe, de este camino, un poco un desafío, ¿no? Sí, pero también me sirvió para darme cuenta que estaba viviendo un sueño. Yo había leído mucho Yogananda, que era el gurú de esta línea, entonces hablaba de que todo seres especiales, maestros que bajaban y te hablaban y se te aparecían. Y yo anduve por ahí, vi todo lo mismo que él conocía cuando estuvo en la India. Y realmente no tuve una experiencia paranormal, me di cuenta que todo era natural, era menos de lo que había esperado. Y entonces me volví. Y me llevó muchos años darme cuenta de que, como se suele decir de Teresita de Lisieux, que era extraordinaria en lo ordinario. Que a veces lo extraordinario está en lo ordinario y no en lo extraordinario necesariamente. Hay gente que tiene experiencias extraordinarias donde baja un ovni, le habla y no sé qué, y lo abducen. Bueno, a mí no. Mi camino va por otro lado. Es más simple, más sencillo, más menos... quizá para bien, porque a veces cuando tienes muchas experiencias puede que te sientas como Superman. Sí, sorprendido a cada rato. Y eso, o sea, cuando tú volviste a la Argentina, ¿cómo ha sido tu vínculo otra vez con el templo de Yogananda o a los sitios donde tú solías acudir? ¿Cómo has seguido, ¿no? ese camino allí? Cuando volví, obviamente te veían como, ay, que viene de la India, estuvo en la India, es un especial y no sé qué. Pero se fue apagando porque yo cuando iba al templo de Yogananda, al volver, ya tenía mucha conexión con ellos, así que tenía una llave e iba por las noches a meditar. Iba con mi bicicleta, me llevaba una frazada en la bicicleta y me sentaba toda la noche a meditar arropado con la frazada. A veces me quedaba dormido y demás en el parque. Y ocurrió que un día, mientras estaba meditando así, entró un ladrón a robar al templo, que para mí era como inconcebible. ¿Cómo van a robar al templo si está Yogananda protegiéndolo?
y había un cuadro de Yogananda brutal, inmenso, la cara de Yogananda, y delante de las narices de Yogananda se llevó mi bicicleta. Y vi la escena y se la llevó, llamé a la policía después, vinieron todos, no sé qué, se habían llevado mi bicicleta delante de Yogananda. Entonces ahí fue como romper un mito, es como, no, esto no es así, no es tan mágico como me gustaría que fuese, es mucho más concreto y más real. Entonces se fue, esa idea de los maestros fue bajando y seguí, digamos, otros derroteros más independientes, menos presentes en un solo lugar. Entonces iba de vez en cuando al templo de Yogananda, cada vez menos hasta que dejé de ir. Y después estaba más con Sinatra, que íbamos a Sai Baba, a Ramakrishna en Buenos Aires, y luego también yo mismo me acerqué a los Hare Krishna, y como siempre me impregné, empecé a repetir el Mahamantra Hare Krishna, tenía mi Japamala, iba a dar mis clases de yoga y en la bicicleta había marcado con ¿cómo se llama? El de pintar las uñas. Esmalte de uñas. Esmalte de uñas. Había pintado en la bicicleta unas marcas, en el manubrio, en el manillar que le dicen aquí, unas marcas, y le había puesto una cinta elástica, como un abaco, que yo iba moviendo cada vez que repetía toda una vuelta del Chapamala. Y el Chapamala lo llevaba, mientras agarraba así el manillar, enganchado acá en la bolsita. Entonces yo iba andando en bicicleta y repitiendo hacia mis clases, que a veces me llevaba 40 minutos o media hora de bicicleta. Entonces yo contaba cuánto hacía por día. O sea, siempre he vivido en esa especie de locura de que la gente a veces hace las cosas a medias, tibiamente, no todas, hay gente muy intensa, pero la mayoría es, no, bueno, yo voy a misa de vez en cuando, o sí, esto no, bueno, puede ser. Yo lo hacía a tope. Entonces, si era Hare Krishna, vamos a hacernos Hare Krishna, ¿no? Cuando hace... No era liviano, o sea, era como llevar la disciplina o el método al que en ese momento tú pues te adscribieras, pues a tope, al límite, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero los Hare Krishna no me satisfacían mucho porque faltaba la parte del silencio y eso no lo cultivaban. Lo que sí me encantaba es la parte del amor, el amor divino de Radha y Krishna, ¿no? Esa parte del bhakti, ¿no? Que es como el cantar de los cantares. Esa parte a mí me parece vital en la existencia. O sea, no concibo esto de meditar en silencio, como diría Ramakrishna, no quiero ser un ñani seco, no quiero ser un sabio seco. Yo quiero morir de amor por ti, le decía a la Madre Divina, ¿no? A Kali. Entonces, a mí me parece que tiene que haber ese doble juego entre la búsqueda así de trascender el ego, los pensamientos, pero luego volver. Por eso me gusta la propuesta de la alquimia, que habla de un solve, pero un coagula. Y después otro solve y otro coagula y otro solve, y eternamente. Sí, los Hare Krishna a mí lo que me transmiten es justamente eso, alegría, ¿no? Con los cantos, los colores y el ruido, claro, ahí no encontraría silencio seguramente. No, pero también había una moralidad muy dura que tampoco me parecía que fuera lo adecuado. De hecho, hasta hoy en día la moralidad mojigata o la moralidad represiva o represora excesiva, ellos, fíjate, una de las cosas que hacían era, si te dabas una ducha y eras hombre, te tenías que duchar con lo que se llama el langoti. El langoti es un taparrabos. O digamos la ropa interior, por así decir. O sea, nunca ducharte sin ropa enteramente. ¿Por qué? Porque, no sé, desde por mirar o por enjabonarte puedes engancharte y estimularte. Entonces ya llega un punto que tú dices, eso no puede ser vivir, ¿no? La vida tiene otros colores que por algo están bien vividos, ¿no? Bien vividos valen la pena. Me gusta un poco esta idea más epicúrea, que Epicuro no va a los extremos para nada, como se ha hecho propaganda falsa acerca de él, proponiéndolo como un hedonista, como un sirenaico, y no, para nada. Él buscaba la ataraxia, ¿no? La imperturbabilidad, y para ello buscaba placeres que no causaran dolor. Entonces no te comías una tarta de chocolate entera, comías un pedacito, porque si comías de más, después te dolía la barriga y no tenía sentido. Entonces, me parece que por ahí va la vida. Y siempre encuentro que la vida no es una cosa única, que ya tienes la receta y ya está. Por eso digo que soy un caminante, porque
en ese epicureísmo, si quieres plantearlo así, hay como siempre un reajuste continuo. Y eso es, Sí, es incómodo. como una búsqueda, ¿no? Para el medio. Del ¿no? medio. Según lo que estás contando. Sí, de ese justo medio aristotélico. Es incómodo hacer eso porque no estás sentado o sentada tranquilamente en la misma posición toda tu vida y ya está, lo tienes resuelto. No, tienes que estar reajustando, como andando en bicicleta. Pero a mí me parece que ese modo es el modo más acorde a la existencia, porque la existencia varía. Tú dices, bueno, estoy bien de salud y mañana te duele este dedo. Y tú dices, ¿pero por qué me duele este dedo? Bueno, ahora duele. Y pasado mañana dices, no, ahora ya no me duele más. Ahora me duele acá la oreja. Tú dices, pero no, esto no tiene paz. Bueno, es así la vida. La vida siempre, cuando todo está arreglado por un lado, algo se desarregló por el otro. O cuando te compraste todo en el supermercado, dices, ahora se acabó, no sé, el azúcar. Y ya está, vamos, otra vez el descuadre. Claro, claro. Pues antes hablaste de Sinatra, un poco que te llevó él a la duda, ¿no? En estas cosas en esas teorías o en esas escuelas o en esos sitios donde tú ibas a Saibaba, a Yogananda y demás, que era tan rígido, él ha roto un poco ese esquema y un poco te hacía dudar. Él iba y venía, tú cuentas, va y viene, no se hace de ningún sitio. Ahí es como que has empezado otra búsqueda diferente a lo que venías buscando y un poco me viene, creo que lo has dicho tú, ¿no? De tu padre, ¿no? La duda, el preguntarte, a ver, el no casarte con nada, definitivamente. ¿Esto te hizo comenzar otra búsqueda distinta a la que llevabas, ya también con el robo de la bicicleta y que, bueno, Yogananda ahí no ha hecho un milagro, ¿no? A lo mejor que era lo que tú albergabas y esperabas en algún momento. Sí, Sinatra por un lado hizo una cosa doble. Yo ya venía con esos desengaños y él me desengañó todavía más contándome historias de los distintos swamis y cosas así, mostrándome lo humanos que eran, ¿no? De hecho, él decía, todos vamos a terminar 5 metros bajo el suelo, o si agarras ese swami y a mí nos quitas la ropa, los dos somos iguales. Y tenía un montón de historias donde mostraban las humanidades de las personas. Y yo las pude vivir también. Las fui viendo a lo largo de mi caminar, entonces las validé. Pero por otro lado, tenía una cosa que es parte de mi ser también, que es que, mira, una vez fuimos a un grupo, porque como tocábamos kirtan, mantras, nos convocaban para, no sé, hacían un congreso un taller y nos decían, bueno, nos invitaban, íbamos y tocábamos. Entonces fuimos a una que era de implantes astrales. Era un hombre con su esposa que tenían mensajes de los extraterrestres, del comandante de la flota intergaláctica, no sé qué, y te ponían implantes total y parcial, eran dos, como plan A y plan B. Entonces, el implante era virtual, o sea, no te operaban, era virtual. Y con ese implante tenías como una iluminación absoluta. Y me acuerdo que terminamos de tocar y todo, y entramos a la charla, y en un momento dice, bueno, a ver, dice, ¿cuántos tienen el implante parcial? Yo pensé, bueno, de los de la sala levantará uno. Oh, media sala levantando la mano. ¿Y cuántos tienen implante total? Yo dije, bueno, este sí será uno. No, todos los demás. Entonces yo dije, ¿cómo pueden creer eso? Entonces cuando estábamos saliendo, estábamos metiendo las cosas en el coche, los instrumentos, le digo, Jorge, está loca esta gente con todo esto que dice. O sea, yo puedo entender lo de los hindúes y todo eso, pero esto ya no me cuadra. Y me dice, pero ¿y qué diferencia hay? Shiva tiene 4 brazos, varias cabezas tiene Brahma, Kali baila arriba de Shiva y corta cabeza también. Es decir, está toda esta locura de Vishnu que sale en universos de su cuerpo. ¿Y te parece que esto es ridículo? Es lo mismo. Entonces, ahí me mostró que todos los abordajes en el fondo apelan a la misma cosa, a la búsqueda de una comprensión, de una interpretación de la realidad. Entonces, fíjate, yo hablo a veces en los programas que el tema de los reptilianos, que al que es medianamente racional le parece una locura total. ¿Cómo que los reptilianos, una raza de seres que nos chupan? Bueno, convierte la palabra reptiliano por complejos autónomos junguianos. Y te da lo mismo, es lo mismo. Te está hablando de factores inconscientes que puede ser, por ejemplo, una ira inconsciente que no la llegas a notar porque es un automatismo y te está comiendo tu energía todos los días. Y además ya habitas en la ira.
Te levantas cada mañana y te enfadas porque sabes que es tu modo, estás tranquila en esa repetición. Bueno, cambia eso por reptiliano y es lo mismo. Entonces me mostró que cualquier forma de nombrar los procesos vitales de un ser humano es válida, aunque parezca descabellada. Y es más humano que divino, son creaciones que nos hemos hecho, ¿no? Para nombrar, para decirlo. Y de eso justamente ahora lo que estás hablando, y antes has hablado de ganas, de los demonios, y por eso te quería preguntar por las noches oscuras que has tenido, Pablo, porque he leído, tú comentas, ¿no? De los maestros, de las personas que han estado a tu lado, de quienes te han ayudado, que han sido muchas, y qué ha pasado con esos demonios, ¿no? Que a veces los ponemos fuera, pero están aquí dentro. ¿Cómo te ha ido en esa lucha? Bueno, entonces, mira, lo divido en dos partes. Por un lado, cuando hablaba de los ganas, que son los demonios que acompañan a Shiva, Shiva es como un proscrito que está por ahí en la montaña, vestido con harapos, y lo siguen como los maleantes. A mí me ha pasado que a lo largo de la vida se me han acercado las personas, las que no iban a ser escuchadas o sí iban a ser juzgadas por las personas supuestamente bien. O sea, tú tomas al gurú promedio y este tipo de persona no se le acerca porque tiene miedo de ser juzgada, o al sacerdote promedio. Pero a mí sí, porque saben que yo puedo escuchar que me están contando que, no sé, que odian a la madre, y no tengo ningún problema. No le voy a decir, oh, eso es fuerte, ¿eh? Hay que cambiarlo. Mal. No, como saben eso, se acercan y me han contado cosas de, no sé, de drogas y circunstancias muy oscuras. Pese a que yo no bebo, no fumo marihuana, no como comida chatarra. O sea, yo soy la persona más antagónica a eso que hay. O quizás sí en el fondo tengo una base común a eso porque es el contacto con lo oscuro, pero no apelo a esos medios, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por otro, mis propios momentos de noche oscura, cuando padecía estas fobias, que fue también hacia los... sí, cuando terminé el secundario, hacia los 18 años, dejé la música heavy metal y me lancé de cabeza fui a la India y después me lancé de cabeza a meditar y meditar y meditar. Y eso me detonó todas las fobias. Porque el heavy metal me hacía muy bien. Que lo entendí ahora. Ahora ya no escucho heavy metal, o sea, me gusta como lo que yo escuchaba, pero no aguanto más de 30 segundos de, no sé, Iron Maiden. Me parece fantástico Iron Maiden y súper músicos, pero un minuto y medio como mucho. Pero ya está. Ya está. Porque ¿qué te produce si tú lo escuchas más? No, va a un ritmo distinto al mío. Yo vivo en un mundo tranquilo, donde me gusta la música ambiental, la música drone music, que de hecho he hecho un poco de música también en algunos videos. Y sigo produciendo esa música. Me gusta la música de y con variaciones, ¿no? Como de osciladores. Entonces, imagínate que escuchar no va con mi ritmo. Yo soy muy tranquilo. Entonces siento que me pone nervioso, que me acelera y no me interesa estar así, ¿no? Lo mismo que fumar marihuana te deja así. Y tampoco me interesa. No me interesa. Quizá el que está muy nervioso en la vida necesita bajar con marihuana para estar un poquito así. Pero yo soy como Obelix, que se cayó la marmita de pequeño y ya no necesita la pócima. Ya estoy tranquilo. Ya no necesita ningún suavizante. No. Quizá en lo profundo sí estoy más revuelto, pero en mi manera de ser estoy tranquilo. Entonces, cuando dejé el heavy metal y todo eso, me encontré abierto totalmente a estos complejos autónomos, porque el heavy metal lo que tiene, como toda música quizá, es que te permite expresar emociones. Imagino que si cantas un bolero es lo mismo, tú estás cantando, no sé, bésame, bésame, y empiezas a sentir cosas. En cambio, cuando entras en la meditación es fuera todo eso. Y te encuentras con una carencia de expresión. Por lo tanto, todo se empieza a sentar y a volverse todo muy importante, porque no tiene salidas, descompresiones. Con el heavy metal estás así y sacas, claro, inclusive la ira y cosas así, te las permites. Yo cuando estaba con el heavy metal era buenísimo expresar, no sé, ¿no? Esta cosa visceral. Después no pude expresarla más, porque ahora éramos todos santos. Éramos todos, hola hermano, hola hermana, ¿no? Sonrisa, todo sonrisa. Entonces, ¿qué haces con lo otro?
implota. Lo que no explota, implota. Así que me quedó adentro. Y se me empezó, porque ahí empieza una búsqueda de la perfección. No tengo que sentir estas emociones, no tengo que expresar aquella cosa, no, yo debería ser un santo, debo ser como Yogananda, debo ser... Y empiezas a tensarte cada vez más, ves a los demás que parecen ser santos y tú dices, pero ¿cómo ellos son y yo no? A mí me pasan todavía cosas, ¿no? Y eso me bloqueó cada vez más, hasta el punto que se me paralizaba la mandíbula, tenía una angustia acá en la boca del estómago, me costaba respirar, el pecho, y tenía fobia social. No podía salir a la calle. Yo veía a la señora que iba por la ventana, que iba a comprar a la verdulería, charlando con la otra señora, jajaja, jiji. Y para mí era inimaginable eso, bajar a la verdulería. Era inimaginable. Y si bajaba, porque tenía que bajar igual en algún momento, decir, ¿me da 1 kilo de manzanas? Era como si toda la escena ocurriera en cámara lenta y yo tuviera 20 cámaras mirándome a mí mismo como gran hermano, que me ponían súper tenso, porque era como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué cara estoy poniendo? ¿Qué me está diciendo la persona? ¿Con qué cara me mira? ¿Se habrá dado cuenta que yo estoy tenso? Y es como una recursividad que te bloquea y te paraliza absolutamente. Y se me detenía todo y todo era como lento y yo sentía que todo era torpe y me quería morir. Y de hecho me daba ganas de morirme, porque yo cada día probaba distintas cosas. Me he puesto, no sé, cristales de cuarzo en todo el cuerpo mientras dormía. Leía que no, la hierba tal te ayuda, la hierba tal en el mate, cambiar la dieta, hacer tal ejercicio de yoga. Nunca nada me funcionó. Nada. Entonces, nada, seguí así y poco a poco lo que me ayudó es salir de ese fanatismo meditativo. Al salir de Yogananda, empecé a dejar esa búsqueda excesiva de la perfección. Yo iba a dar mis clases de yoga en la bicicleta y todo eso, y la gente quizás no lo notaba, pero para mí era una tarea hercúlea, era titánico dar una clase de yoga. Llegar a un lugar, hablar con la gente estaba súper normal, jaja, jiji, yo era el profesor, y yo estaba en un estado de tensión, de miedo, de terror, de no poder, de autoobservación. A medida que, porque me tomaba en serio todo esto de la meditación, a medida que todo eso fue bajando y ya lo solté, cada vez se fue fumando más. Me ayudó mucho mi esposa, el hecho de ponerme, digamos, en pareja y luego convivir, porque pasé de ser el que pensaba todo el día en esta perfección a dilemas diarios de tener un hijo, de la casa y de cosas así. Entonces dispersó mi atención, ya no estaba fanatizado y focalizado en eso. Enfocado. Claro. Por lo que hablas es como que vivías ese querer ser perfecto, no cometer error, mirándote todo el tiempo con cámaras y claro, eso pero aumentaba, implosiona, dices tú, la ira dentro, ¿no? Sí. Que luego te iba a preguntar, pero es un poco lo que se describe en el enneagrama, en el tipo 1, que es la fijación y la pasión, ¿no? Está fijado ahí en esa perfección, pero y luego también está apasionado en la ira, ¿no? En esa cosa como resabiada y resabida y resentida que se va acumulando dentro y que como eso no salga, explotas. Exacto, sí. Me veo muy reflejado en esa vía de conducta, sí. Siempre pensé que también podía ser el 5 por el hecho de estar así como desconectado, pero bueno, el 1 como tal como lo planteas tiene mucho sentido, sí. ¡Hey! ¿Queréis conocer los secretos de la vida? Hagamos entonces un círculo sagrado. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio